¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Te comparto las actividades que vas a realizar en esta semana, que es del 3 al 6 de noviembre. El lunes se marca suspensión, lunes 2. Y bueno, vamos a empezar desde el martes 3 con la actividad de español. Vamos a indicarte cómo cómo vamos a trabajar. Te vamos a presentar las diapositivas. Y bueno, te decía que empezaremos con la actividad 1 para el martes 3 de noviembre. Vamos a trabajar en español y te presento esta imagen en donde aparece un niño que se hace una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es una monografía? ¿Has escuchado en alguna ocasión esta palabra? Monografía. Bueno, probablemente tengas una idea. Te presento lo que dicen los diccionarios acerca de la monografía. Dice, una monografía es un texto que describe o analiza un tema en especial o un área de una ciencia. Es un texto, o sea, es un escrito que tiene la intención de darte a conocer un tema en especial o un área de una ciencia. Por ejemplo, vamos a pensar que si hablamos de ciencias naturales, te quieras enfocar, por ejemplo, solamente a cierto tipo de animal. Si estamos hablando de historia, probablemente te quieras enfocar acerca de cierto periodo de la historia. Hay otra definición. La monografía es un trabajo explicativo sobre algún aspecto de la ciencia, el arte u otro asunto en particular. Bueno, en pocas palabras, una monografía es un trabajo de investigación escrito en el que tú, pues, te enfocas exactamente en ese tema y tratas de buscar información en varias fuentes. Puede ser en libros, en internet, puedes entrevistar, pero bueno, sin salirte obviamente de lo que es tu tema, de tu título. Bien, te muestro una imagen. Este es un grupo étnico de nuestro país, los otomíes. Esta es la forma en que visten, es una forma muy característica de las mujeres. Esta es la forma característica de los hombres. Y bueno, te voy a invitar a que hagas lectura de esta monografía, de este texto que aparece en tu libro de español en las páginas 39, 40 y 41. Aquí tú te darás cuenta que este trabajo de investigación pues está hablando única y exclusivamente de ellos. El tema son los otomíes. Y bueno, cuando lo leas, conocerás bastante información. Después de que leas este texto, vas a responder en tu cuaderno estas preguntas. ¿Qué función tiene este tipo de texto? ¿Cuál? La monografía. O sea, ¿para qué crees que se escribe una monografía acerca de los otomíes? Se puede escribir una monografía de otros grupos, los huicholes, los mayas, los nahuas, los tzotziles, los tzeltzales. Pero, ¿cuál es la función? ¿Para qué crees que se escriben este tipo de textos? Siguiente pregunta. ¿Cómo está organizada la información que contiene? Quiero que te fijes cómo se organiza. Fíjate, aquí, por ejemplo, esto es el título, pero después encontrarás algunos otros subtítulos. ¿Qué tipo de apoyos gráficos se utilizan en él? Cuando nos referimos a apoyos gráficos, nos estamos refiriendo a imágenes,
dibujos o fotografías. En este caso, tú observarás en la página 39 que aquí aparece el dibujo de un niño de ese grupo étnico. Se pudo haber puesto una fotografía como estas, pero en este caso, bueno, se puso un dibujo. Entonces, ¿qué tipo de apoyos gráficos se utilizan en él? ¿Qué temas se suelen tratar? Dentro de esta monografía, que repito, está de la página 39 a la 41, ¿qué temáticas, qué aspectos se mencionan en él? Responde estas preguntas en tu cuaderno y vamos a auxiliarnos de un material que tú tienes. Fíjate, por ejemplo, ya todos tienen su atlas. Te puedes fijar en la página 33 de tu atlas que aparecerá un mapa de México y observarás en esta simbología que a lo largo de nuestro país hay diferentes grupos étnicos. Aquí en este mapa tú observarás los números, los colores que nos indican el lugar en donde actualmente se encuentran grupos étnicos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, aquí hay un número 2 y el número 2 nos indica que ellos son los mayas, que hay un grupo indígena, un grupo étnico que se llama mayas. Están en esta parte de Yucatán, de Chiapas. Podemos ver otro grupo, por aquí tenemos un número, ¿qué será? El 3, por aquí hay un 3. Son los mixtecos que viven aquí en la parte de Oaxaca. ¿Sí? Hay bastantes grupos étnicos. Y bueno, recordaremos que en geografía hemos hablado de la diversidad cultural. Ellos tienen bastantes costumbres que son obviamente distintas a las nuestras y entre ellos también tienen costumbres muy distintas. Te podrás fijar también en tu libro de geografía. Estas imágenes ya te las había mostrado en la sesión pasada y recordarás que estos niños pertenecen a diferentes grupos étnicos. ¿Te acuerdas de esta niña que es Carmen? Ella es tzotzil. Ella vive en el estado de Chiapas. Una de estas niñas es Ana. Ella pertenece al grupo de los rarámuris que viven en Chihuahua, al norte del país. Este niño es Joaquín, que vive en Campeche. Este niño, José y su hermanito, son huicholes, que viven en el norte de Jalisco y Nayarit. Esta niña es María. Ella pertenece a los triqui en el estado de Oaxaca. Esta niña, que es Marta, también vive en Oaxaca, pero ella pertenece al grupo llamado zapotecos. Bueno, ¿por qué te presento esta información? Porque te podrá servir para buscar información acerca de algún grupo étnico que te interese. Repito, en todo nuestro país, a lo largo y ancho de nuestro país, hay bastantes grupos étnicos. Ahora, ¿cómo podemos empezar a planear o a organizar nuestra monografía? Bueno, podemos fijarnos en la página 44 de nuestro libro de español, que hay una tabla parecida a esta. Yo aquí le borré porque tú pudieras ponerle aquí el nombre del grupo étnico que quieras investigar. Aquí en tu libro va a aparecer características generales del pueblo tomí, pero tú le puedes poner del pueblo maya, del pueblo huichol, del pueblo zapoteco. Es nada más para que tengas una idea. Está muy pequeño el espacio y aquí no podrás escribir. Por más que quieras, pues no te lo recomiendo que lo hagas ahí. Bueno, esta tabla te la muestro para que tengas en cuenta que estos aspectos son los que puedes usar para hacer tu monografía. ¿Qué es lo que puedes investigar? Ubicación geográfica. ¿Qué quiere decir ubicación geográfica? ¿En qué lugar del país se encuentran esos grupos?
Por ejemplo, si tú hablaras de los huicholes, pudieras escribir: los huicholes viven en el norte de Jalisco y en algunas partes del estado de Nayarit. Si investigaras, por ejemplo, del pueblo zapoteco, probablemente dirías o escribirías, perdón, que los zapotecos viven en la sierra de Oaxaca. ¿Sí? Bueno, entonces es importante que me hables de la ubicación geográfica. Lengua. Cuando decimos lengua, nos referimos a el nombre que le dan al idioma. Aunque ellos son mexicanos, hay algunos que todavía siguen practicando su lengua original. Saben español, algunos no la dominan, usan más su lengua. Aquí puedes hablar cómo se le llama, qué nombre se le da a su lengua. Fiestas y ceremonias. Aquí, por ejemplo, recordarás que estos niños hablaban de algunas costumbres que tienen. De hecho, en otras, no sé si en la página 35 de este libro de geografía también te hablaban de otros niños y te hablaban de sus costumbres. Puedes hablar aquí de las costumbres que ellos tienen, en qué mes las realizan, de qué manera las realizan. También pudieras hablar de sus artesanías. Me regreso. ¿Te acuerdas que esta niña llamada Carmen nos decía que ellos en sus artesanías hacen estas telas que se ven aquí al fondo, que son de lana? Son probablemente, son como unos vestidos que les llaman huipiles y son de lana. Los rarámuris hacen artesanías de madera, pero bueno, tú investiga qué artesanías hacen en el grupo étnico que tú estés investigando. También me puedes hablar de su vestimenta típica, o sea, qué características tiene su vestimenta. Te hablé la clase pasada de ellos, de los huicholes. Ellos usan mucho las chaquiras en algunas de sus vestimentas o para hacer pulseras o collares. Los huicholes también hacen una figurita que le llaman, si mal no recuerdo, creo que le llaman ojo de Dios. Es como un romboide tejido o como una cruz y tiene unas barbitas y es parte de su vestimenta. Ellos usan, en vez de cinturón como el que tú y yo usamos, usan como unas, pues no sé si el nombre correcto sea fajas, pero son también hechas a mano. Tú me puedes hablar de algunas características de su vestimenta y cuando hablamos de población, pues aquí pudieras hablar de, no sé si pudieras encontrar el dato de cuántos habitantes existen actualmente en esos grupos étnicos. Te comento pues que son grupos muy reducidos, son grupos que algunos pues poco a poco han ido desapareciendo, han perdido sus costumbres. Si tú quisieras integrar otra característica, adelante. Yo te sugiero estas, el libro nos sugiere estas. Si no encuentras alguna de estas, pues no importa. Si quieres añadirle otra más, pues adelante. Este es un esquema en donde, bueno, para que tengas una idea, aquí se me ocurre que vas a investigar sobre los huicholes, es un ejemplo, tú decides qué grupo étnico vas a investigar y puedes empezar así, ubicación geográfica, 2 puntos, y empiezas con mayúscula, escribes todo lo que tengas que escribir, terminas la idea y pones el punto. Punto y aparte, empezamos con mayúscula, lengua, 2 puntos. Empezamos a escribir algo acerca de su lengua, terminamos, punto y aparte. Fiestas y creencias, 2 puntos, escribimos, punto y aparte. Este es un esquema que te recomiendo. ¿Qué es lo que me vas a presentar? Escribir una monografía sobre algún pueblo indígena de México. Bien, esto es la actividad 1, es para el martes, acuérdate. Y vamos a pasar a la actividad número 2, para el miércoles 4 de noviembre. Bueno, aquí vamos a recordar algo que trabajamos de manera muy general en tercer grado.
está relacionado con la forma de leer la hora. Bueno, actualmente usamos ya relojes o celulares que pues nos muestran de manera más práctica la hora, pero es importante que tú tengas la habilidad para leer la hora en un reloj analógico, en un reloj de manecillas. Recordarás que los relojes tienen una manecilla pequeña, que esa siempre nos indica la hora, y la manecilla más larga nos indica los minutos, ¿sí? Nos indica la hora y los minutos. La más pequeña, la hora, la otra, los minutos. Bueno, aquí es necesario que recuerdes que el día se divide en 24 horas, pero aquí en el reloj solamente tenemos 12. ¿Por qué? Porque el reloj nos indica lo que es prácticamente las horas que abarca la mitad de un día. Pero bueno, vamos a ver. Todo va a empezar desde el número 12. Aquí, un error muy común que pudiera tener algún niño diría que son las 4, 3. No. Los números, ojo, por lo general, la mayoría de relojes está así: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los números nos van a marcar las horas, ¿sí? Y el espacio entre cada número, algunos tienen unas rayitas, tienen 5 rayitas. Si tú por ahí tienes algún reloj, pudieras checar que tienen aquí unas rayitas. Son 5 exactamente. Ahí nos marca, bueno, nos marca lo que son 5 minutos. Así va a estar. Y si tú cuentas el espacio que hay entre esas rayitas, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí puedes practicar la serie del 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Esos espacios nos van a servir para contar los minutos. Recordarás que hemos comentado que en una hora existen 60 minutos. Ahora, vamos a ver. Dijimos que los números nos indican la hora. Aquí, por ejemplo, son las 4. La manecilla marca las 4. Aquí está el 4. Pero ahora, fíjate cómo hice así como los saltitos de la rana o de la pulga. Cada saltito entre un número y otro va a valer 5 minutos. Entonces aquí serían 5, 10, 15. Me detengo en el 15 porque aquí me está señalando esta manecilla grande de los minutos, que aquí son 15 minutos. 5, 10, 15. Son las 4:15. Y ya depende si son 4:15 de la tarde o 4:15 de la mañana. Más adelante veremos esto. Ahora, continuamos con el siguiente ejemplo. Manecilla chica que apunta al número 9. Esta es la hora 9. Vamos a ver ahora la otra manecilla. Esta manecilla vamos a empezar a contar desde el 12 y contamos de 5 en 5. Aquí serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Son las 9:35 minutos. Es importante que tú te familiarices con esto. En ocasiones encontrarás estas letras 5 AM. Significa que son las 5 de la mañana o 5 antes del mediodía. Dijimos que el reloj tiene las 12 horas, que son las que corresponden a mediodía. El día completo tiene 24 horas. Mediodía tiene 12. Entonces, 5 AM puede ser 5 de la mañana,
o 5 antes del mediodía, o en algunas ocasiones se utiliza la frase 5 antes meridiano. 8 p.m. Esto sería como 8 de la noche, o también podemos decir 8 después del mediodía. Vamos a pensar. Si empezamos desde las 12, vamos a pensar 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana y las 12. Algunos dicen 12 de la mañana o 12 del mediodía. Cuando inicia otra vez, aquí ya sería 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y algunos ya dicen 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche y empieza 1 de la mañana y así sucesivamente. Entonces, 8 p.m. pudiera ser 8 de la noche, 8 después del mediodía. Recuerda esto, 1 hora tiene 60 minutos. Ahora, cuando es muy común que escuches 1/4 de hora. Si la hora que tiene 60 la dividimos en 4 partes, cada parte va a ser 15 minutos. 1/4 de hora es 15 minutos. Aquí lo tenemos. Media hora, 30 minutos. 3/4 de hora, o sea, 3 de 15 son 45 minutos. Y en ocasiones, a veces las personas, cuando te dicen la hora, dicen, son las 8:15. Quiere decir que son las 8, o sea, 8 horas y 1/4 de hora, o sea, 8:15. O te dicen, son las 5:30. Cuando dicen y media se refieren a media hora, entonces son las 5:30 minutos. O te dicen, son las 8:75, con 45 minutos. Las horas se pueden expresar de diferente manera, pero vamos a ver este ejemplo. En la parte de arriba tenemos una indicación. Si son las 3 de la tarde, ¿qué hora será dentro? O sea, ¿qué hora va a marcar el reloj dentro de 5 horas? O sea, van a pasar 5 horas. Aquí tenemos nuestro reloj, que son las 3. Y aquí, ¿te acuerdas que te dije que empieza del 12? Checa aquí, puse un puntito rojo para indicar que desde ahí vamos a empezar. Entonces, ahí todavía no hay ningún minuto. Es el minuto 0. ¿Sí? Minuto 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces, aquí son las 3 horas con 0 minutos. Aquí lo tengo. Ahora, si pasan 5 horas, o sea, la que vamos a mover es esta manecilla. Va a moverse 5 lugares. Y aquí te lo demuestro. Mira, se movió 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. No movimos más minutos, solamente 5 horas. Y aquí hago mi suma, 3 horas, 0 minutos, más 5 horas, 0 minutos, 0, 0, 5 más 3, 8. Si el reloj me marca las 3 de la tarde, pasarán 5 horas y van a ser las 8, pero las 8 de la noche. No vamos a decir 8 de la tarde. Te pongo otro ejemplo. Si son las 3 de la tarde, vuelve a estar el reloj aquí, 3, 0 minutos. ¿Qué horas serán? ¿Qué hora me va a marcar el reloj dentro de 2 horas y 40 minutos? Aquí lo escribo, 2 horas, 40 minutos. Con color azul te marco las 2 horas que va a moverse esta manecilla. Aquí estaba en el 3, se movió 2. 1 hora, 2 horas. Se queda en el 5. Y 40 minutos. Vamos a empezar desde aquí. ¿Te acuerdas que vamos de 5 en 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ya avanzó 2 horas y 40 minutos. Y me queda mi hora a las 5:40. Y aquí está mi suma. La hora, te explicaba, se puede escribir
Se puede expresar, se puede comunicar de distinta forma. Volvamos a nuestro ejemplo del reloj. La manecilla chica nos indica la hora, está apuntando las 3. Y la otra está en el 8, pero vamos a contar de 5 en 5 los minutos, empezando desde aquí. De aquí a aquí hay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Son las 3 horas con 40 minutos. Podemos escribir así 3, 2 puntos y 40. Así aparecen algunos teléfonos celulares, 340. No es muy común esta forma, pero todavía hay personas que lo utilizan y dicen 40 después de las 3. ¿Qué quiere decir 40 después de las 3? Que han pasado 40 minutos después de las 3 de la tarde. Y hay otra forma que nos dicen, faltan 20 para las 4. ¿20 qué? 20 minutos. ¿Cómo que 20 para las 4? Si esta es la de los minutos, fíjate bien. Dijimos que para leer los minutos empezamos en el 12 y terminamos en el 12. Si está aquí la manecilla, vamos a contar ahora de 5 en 5 para ver cuántos minutos me faltan para que esta manecilla cambie al 4. 5, 10, 15, 20. Faltan 20 para las 4. Trabajemos con esto. Es importante saber que la hora tiene 60 minutos. Y cuando pasan más de 60 minutos, pues ya formas una hora. Por ejemplo, estás en el minuto 59, ya casi es una hora. Llega al minuto 60, ya es una hora. Pero si ya pasaron 62 minutos, pudieras decir, ya es una hora y 2 minutos más. Jamás vas a escuchar cuando alguien te diga la hora que son las 3 horas con 80 minutos. No, porque debe de llegar hasta el 60. Si pasa del 60, ya tienes una hora más. Te pongo este ejemplo. Si empezaste a ver una película a las 8:25 de la mañana, ¿qué quiere decir 8:25 de la mañana? 8 horas con 25 minutos. Y tiene una duración de 2 horas 37 minutos. ¿A qué hora terminará la película? Empezaste a ver a las 8:25 y va a durar 2 horas 37 minutos. Entonces, fíjate que lo hacemos pensando en que es como las sumas normales que tú haces. 8 horas 25 minutos. Es la hora en que empezaste. Le voy a sumar las 2 horas 37 que dura la película. Aquí puedo sumar 5 más 7, 12, pongo el número 2, llevamos 1 más 2, 3, más 3, 6. 8 más 2, 10. 10 horas 62 minutos, pero hace rato te expliqué, no debemos pasarnos del 60. Dijimos que una hora son 60 minutos, entonces de aquí, de estos 62 minutos, formas una hora más y te sobran 2 minutos, ¿sí? Son 62 minutos. Entonces, si con estos 62 minutos alcanzas una hora más, en vez de ser 10 horas, van a ser 11 horas con 2 minutos. Este ejemplo te lo estoy poniendo porque vienen algunas actividades en tu libro que son con las que vas a trabajar. Te pongo este ejemplo. Un partido de béisbol, a los que les gusta el béisbol saben que no tiene un tiempo específico. Por ejemplo, el fútbol, sabes que son 45 minutos, primer tiempo, otro tiempo de 45 minutos, pero el béisbol no tiene una duración, puede durar muchísimo, puede durar tiempos distintos. Un partido de béisbol empezó a las 4:45 de la tarde y duró 3 horas con 28 minutos. ¿A qué hora terminó? 4 horas 45 minutos es cuando empieza, así lo anoto como si fuera una suma.
3 horas, 28 minutos. Sumo 5 más 8, 13. Llevamos una más 4, 5 más 2, 7. 4 más 3, 7 horas. 7 horas con 73 minutos. No quiere decir que terminó a las 7 de la noche con 73 minutos. No. ¿Te acuerdas que dijimos que si pasa de 60 minutos, aumentamos una hora? O sea, los minutos los convertimos a horas. Entonces, de estos 73 minutos, le puedes restar 73 menos 60 y te sobran 13. Esa hora que ya formaste con esos minutos, la pones aquí. 8 horas, 13 minutos. ¿A qué hora terminó el partido? A las 8 de la noche con 13 minutos. Bueno, ¿qué me vas a entregar? En la página 40 de tu libro de matemáticas hay tres planteamientos, 3 problemas. En la página 41 vienen algunos relojes en donde tú vas a escribir de distinta manera la hora. Y en tu cuaderno quiero que realices estas sumas. 4 horas más 48 minutos, más 3 horas más 25 minutos. Después esta, 2 horas más 39 minutos, más 2 horas más 27 minutos. Aquí recuerda que si te pasas de 60 minutos, ya formaste otra hora. Es todo lo que respecta a matemáticas y vamos a pasar a ciencias naturales, actividad 3 para el jueves 5 de noviembre. En ciencias naturales iniciamos con esta idea que tiene la intención de que pensemos. En tu libro indica, alguna vez, dice, es probable que hayas sembrado alguna semilla en un jardín, una maceta o el huerto de tu casa. ¿De dónde se originan las semillas? ¿Cómo se forman? Probablemente recordarás que en el kinder y en primer grado hiciste un germinador en un frasquito, metiste algodón, pusiste una semilla y te diste cuenta cómo iba creciendo la plantita, ¿no? Algo parecido a esto. Bien, aquí esta persona está metiendo una semillita a la tierra y van a hacer una planta. ¿Te acuerdas que para ti, para mí ahorita esto es muy normal? Y recuerdas que en historia decíamos que hace miles de años las personas, los seres humanos que vivían en aquella época, no sabían de qué se trataba esto. Pero bueno, la pregunta es esta: ¿de dónde se originan las semillas y cómo se forman? Bien. Te pido que consigas una flor. Aquí, bueno, pídele permiso a mamá o a tu abuelita. Y si fuera posible, pues trata de no maltratarla, pero compara esa flor con la imagen que tienes tú en la página 44 de tu libro de Ciencias Naturales. Yo aquí te mostré te muestro algunas imágenes de flores y checa si tienen algo parecido. Checa los nombres de cada una de las partes que tiene esta flor. No todas van a ser igual en su forma, pero sí tienen los mismos elementos. ¿A qué me refiero con esto? Es por ejemplo, podemos saber, o sea, todas las personas tenemos orejas, pero unos las tienen más grandes, otros más chicas, otros muy pegadas, otros más, o sea, un poquito más despegadas, pero son orejas a final de cuentas. Algunos tienen la boca más pequeña, otros más grande, algunos tienen la nariz más puntiaguda, unos más chata, pero es nariz. Aquí, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que los pétalos, pues van a ser distintos en la forma, en el color, pero son pétalos. Hay una parte que es donde quiero que te fijes muy bien. Lo que aquí se conoce como estigma y lo que se conoce como antenas, te vas a dar cuenta que son muy diferentes. Fíjate, aquí, por ejemplo, te estoy señalando las antenas y aquí
también se ven unas antenitas y aquí se ven otras. Quiero que las compares. Observa las flores, puedes tener tu libro ahí a la mano y tratar de identificar si encuentras un parecido. Ahora, vamos a ver. En la página 44 vas a encontrar información que tiene que ver con la reproducción. ¿Te acuerdas que en temas pasados hablábamos de que en los hombres y en las mujeres existe algo que se llama sistema reproductor? Y que gracias al sistema reproductor se puede dar vida a un nuevo ser. Bueno, pues ¿qué crees? Que las plantas con flores, ojo, las plantas con flores, tienen también un sistema reproductor que pudiéramos decir que es como el sistema masculino y el femenino. Aquí no podemos decir que hay una flor que sea macho y que sea hembra, no. Aquí en toda esta partecita vas a encontrar lo que es las partes masculinas y las partes femeninas. En la página 44 y 45, tú vas a encontrar esta información. Órganos sexuales de plantas con flor, es importante que tomemos en cuenta eso. A uno se le llama androceo y al otro gineceo. Androceo, perdón, y gineceo. Androceo y gineceo. ¿Qué forma el androceo y qué forma el gineceo? Y aquí tú escribes, haz un esquema parecido a este en tu cuaderno y aquí escribe qué forma el androceo y qué forma el gineceo. Repito, son los órganos sexuales de las plantas con flor. Ahora, ¿cómo se reproducen las plantas? Algunas plantas se reproducen sexualmente, es decir, lo hacen por la unión de una célula masculina con otra femenina y la fecundación ocurre en la flor. Fíjate, aquí hay una flor y por aquí hay una abejita. ¿Qué crees que hará? ¿Qué crees que hace esa abejita si se para, por ejemplo, en una planta como estas, en una flor, perdón? No sé si tú has agarrado una flor y te darás cuenta que hay un polvito que cuando leas te darás cuenta que a ese polvito se le llama polen. Bueno, ese polen puede ser que vuele por el viento, va a salir de aquí de las antenas y puede caer aquí, se viene por aquí y aquí se va a empezar a formar un fruto. Pero también una abejita puede venirse, imagínate que el puntero es la abejita, viene aquí a chupar el néctar de las flores y se viene por aquí y en sus patitas casualmente llevaba poquito polen, lo dejó caer aquí y ahí se va a empezar a producir un nuevo fruto. Esta abejita está haciendo ese trabajo. Tú has escuchado que las abejas, por ejemplo, son de los animales que tienen un papel muy importante en el mundo. Si se acabaran las abejas, creo que todos sufriríamos porque no habría suficientes frutos. Pero bueno, aquí la abejita está polinizando esta flor y después de esta flor, fíjate que va a salir un fruto. Esa es la reproducción sexual, cuando la parte masculina y la parte femenina de la flor se juntan. ¿Te acuerdas que en la reproducción de los seres humanos hablábamos de que célula sexual masculina, espermatozoide, célula sexual femenina, óvulo, cuando se juntaban, nace un nuevo bebé? Aquí es algo parecido. Entonces, esta es la reproducción sexual
Y hay otro tipo que se llama reproducción asexual. Muchas plantas pueden reproducirse por medio de los tallos, hojas y raíces. En este tipo de reproducción no hay unión de las células sexuales masculinas con las femeninas. Por eso se le llama reproducción asexual. Esta imagen que te muestro aquí es una papa. Si tú dejaras una papa durante varios días sin tocarla, si la dejas por ahí escondidita, o es más, ponla en tu jardín, te vas a dar cuenta que de la papa van a salir unos pequeños tallitos y de ahí sale la planta de la papa. De ahí puede salir una papa. Y no hubo necesidad de esto. ¿Conoces las cañas? De estas cañas, bueno, aquí no es una región cañera en Lagos de Moreno, pero las cañas son altas, de más de 2 metros algunas, y de ahí cuando se muele, se extrae el jugo, se puede producir azúcar y se puede producir alcohol. Pero, ¿tú conoces la semilla de la caña? ¿Has visto una semilla que digas, voy a sembrar una caña? No hay. ¿Cómo se siembra la caña entonces? Se agarra un pedazo de caña, supongamos que este es el pedazo de caña, se corta y lo pones en la tierra, lo tapas y de ahí va a nacer otra planta de caña. Aquí, por ejemplo, están señalando un puntito de la parte de la caña de donde va a brotar una nueva caña. Entonces, las plantas tienen 2 tipos de reproducción, sexual y asexual. En tu libro, en la página 48, se te explica cómo es la polinización. Decíamos que aquí, cuando observas tus flores, observarás un polvito y ese polvito tendrá que meterse por aquí. Y eso lo pueden hacer con ayuda del viento, pero también de algunos animales. Por ejemplo, las abejas. ¿Ubicas qué es este animalito? Un murciélago. A los murciélagos les gustan mucho las orquídeas y los murciélagos también chupan el néctar de algunas plantas, sobre todo de las orquídeas, y entre su trompa y entre sus patas llevan polen. Bueno, algunos les dicen cochinitas, otros les dicen escarabajos, pero estos animalitos también llevan el polen. ¿Qué pasaría? Aquí, por ejemplo, este animalito en sus patitas lleva mucho polen y cuando vuele y se vaya a otra flor, ¿qué crees que va a pasar con ese polen? Se lo va a llevar a otra flor. Este colibrí también en su pico puede llevar mucho polen. Entonces, gracias al viento y a los animales se puede dar la polinización. Y gracias a la polinización, fíjate aquí en esta parte, esto viene en la página 48, cuando el polen queda adherido al estigma, se produce la fecundación. ¿Qué es el estigma? Aquí, en esta parte de tu libro, dice dónde está el estigma. Aquí lo podrás ver. Cuando el polen queda aquí y baja, se produce la fecundación, o sea que ya va a estar listo para que se produzca no un bebé, un fruto. A eso se le llama polinización. Hay un experimento que viene ahí, sugiere un espacio amplio. Si quieres hacerlo, te dice que consigas confetis, los riegues en tu patio y luego que agarres talco y soples, le hagas así, y que tú identifiques si el talco llegó hasta donde dejaste tirado el confeti. Esto es para explicar la polinización. Chécalo ahí en tu libro, está en la página 48. Si puedes hacerlo, adelante. Aquí yo quiero que entiendas nada más que el viento no necesariamente hace la polinización. Muchos insectos y animales son los que se encargan de esto. Ahora, ¿qué me vas a entregar? En la página 49, quiero que completes este esquema. Solamente este esquema, en la página 49.
creo que cabe perfectamente aquí en tu libro, qué es la polinización, cómo se lleva a cabo la reproducción asexual en las plantas y después juntas con una rayita, por ejemplo, esto, órgano sexual femenino. ¿Qué será? Esto, 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 esto. Y lo juntas con una línea. Es todo lo que te pido para ciencias naturales. Vamos a pasar a geografía. Actividad 4, jueves 5 de noviembre. En la página 44 hay una carta que escribe Alejandro a Donají. Alejandro vive en un lugar llamado San Juan Nuevo, en Michoacán. Dice, te quiero contar, me llamo Alejandro y vivo en San Juan Nuevo, Michoacán. Te quiero contar que cerca de mi pueblo hay un volcán llamado Paricutín. Dicen que hace muchos años en el terreno del señor Dionisio Pulido comenzó a salir humo, por lo que él puso su sombrero sobre ese lugar y entonces el sombrero se elevó. Tiempo después se abrió una enorme grieta y comenzó a formarse una elevación de tierra. De ahí empezaron a salir rocas de fuego y más tarde lava, la cual cubrió el pueblo de San Juan Paricutín. Todos los pobladores huyeron y en el Valle de los Conejos fundaron mi pueblo, San Juan Nuevo. Curiosamente, del pueblo viejo solo queda la torre de la iglesia. El volcán arrojó materiales durante 9 años. Dicen que parecían fuegos artificiales y que era un espectáculo sorprendente. En Michoacán hay muchos volcanes. ¿Cómo es el lugar donde vives? ¿Hay valles, sierras o llanuras? Espero que puedas venir a mi casa para llevarte al Paricutín. Hasta pronto, Alejandro. ¿Cómo es el lugar donde vives? Algo muy característico en este lugar donde vivimos es el famoso Cerro de la Mesa. Y si te das cuenta, si tú has viajado por otros lugares, pues no es muy común que te encuentres algo parecido a ese cerro que tenemos aquí en Lagos de Moreno. Te voy a mostrar la imagen de lo que quedó de la iglesia de este pueblo. O sea, aquí nos habla de que hubo una erupción. Esto, si mal no recuerdo, fue en 1943. Y esta es la iglesia, pero quedó cubierto todo de lava. Y el paisaje ahorita está así. O sea, la iglesia no es de aquí para acá. O sea, hay otra parte aquí, pero quedó enterrada. El paisaje ya cambió. Si te das cuenta, aquí hay otros cerros, pero cerca de aquí estaba el volcán. Ahora, hizo erupción y dejó cubierto esto. Nosotros tenemos diversidad de paisajes. Imagínate, puede ser, checa dónde está el puntero. Aquí este lugar, tú lo ves parejo. A lo mejor aquí hay un pueblito, pero pudiera haber un pueblito aquí, en la parte alta. Pudiera haber un pueblo aquí. El terreno, la superficie, ocupa diferentes formas, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta. En alguna ocasión te explicaba que, por ejemplo, si tú viajas de Lagos de Moreno a Guadalajara por la autopista, llega un momento en que tú vas en el carro o en el camión y de repente notas que bajas, subes, a veces vas muy parejo, o si tú has estado por el estado de Sonora, hay carreteras que están muy rectas, está muy parejo. O hay otros lugares en donde bajas, subes, das vueltas, hay muchas curvas. La forma que tiene la superficie es lo que vamos a conocer como relieve. En la página 45 de tu libro de geografía lo podrás observar. Las formas y alturas que tiene la superficie de la Tierra reciben el nombre de relieve. Fíjate, la forma y las alturas. O sea, la forma, una forma plana, una forma elevada, forma plana tal vez aquí, luego vuelve a bajar. Todas esas formas y alturas se les llaman relieve. Aquí en la página 45 vas a encontrar diferentes formas de relieve. Aquí hay una forma de relieve
que se llama llanura costera. Quiero que leas ahí en la página 45 e identifiques qué es una llanura costera. ¿A qué te suena cuando decimos costera? Ahora, hay otra que se llama meseta o altiplanicie. Aquí nuestro Cerro de la Mesa pues, tiene algo que ver con esto. Hay otros que se llaman valles. Aquí te dice cómo son los valles. Algo importante que cerca de los valles se notan ríos. Hay otros lugares que se llaman depresiones y otros que se llaman montañas. Y aquí te indican que cuando hay muchas montañas juntas se les llama sierra. Bueno, lee tú la información que está aquí en la página 45 e identifica qué son. Y después, fíjate, quiero que veamos esto. Aquí está más a color. Busqué unas imágenes. Fíjate, aquí es un lugar plano, cerca de montañas y hay un río. ¿Qué será? Llanura costera, meseta, valle, depresión o montaña. Aquí, fíjate que se nota que hay como un hundimiento. Aquí también hay un hundimiento. ¿Cómo se le llamará eso? Quiero que veas. ¿Será una llanura costera? ¿Será un valle? ¿Será una depresión? ¿Será una montaña? Checa esto. No son muy altas, pero aquí se forma una forma de relieve. Aquí son muchas montañas. Esta es como una vista aérea de un grupo de montañas. Son diferentes formas de relieve. Repito, el relieve son las formas y alturas que tiene la superficie de la Tierra. No son iguales los relieves, ¿sí? No son iguales. Ahora, en la página 46, quiero que veas, esta actividad está muy sencilla. Montaña es la letra A, meseta B, valle C, llanura costera D. Y vas a poner la letra en estos circulitos. ¿Dónde será una montaña? ¿Dónde es una meseta? ¿Un valle y una llanura costera? Checa la información aquí en la página 45. Ahora, puedes usar tu libro del Atlas en la página 12. Ahí está un mapa que tiene como título relieve. Aquí, pues no te das cuenta de dónde están los estados, ¿no? Este es un mapa de relieve. Y aquí, por ejemplo, los colores te indican la altura que tienen ciertos lugares. Aquí, por ejemplo, no sé si logras ver unos puntitos, tú chécalos por ahí, son los que tienen más de 4,000 metros. Aquí en nuestro país hay montañas que tienen más de 5,000 metros, más de 5 kilómetros de altura. Tenemos volcanes grandes como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, que son de los más altos. Pero en otras partes del mundo nos encontramos con el famoso Monte Everest, que tiene una altura de 8,848 metros. Y hay lugares muy bajos. Aquí, por ejemplo, cerca de la costa, son lugares muy bajos. Bueno, aquí tú te podrás dar cuenta que hay diferentes nombres. Por ejemplo, Sierra de Baja California, Llanura Costera del Pacífico, Sierra de Chiapas, Guatemala, Sierra Madre del Sur, Sierra Madre Occidental. Bueno, en la página 12 vas a encontrar esta información, pero en las páginas 47, 48 y 49 vas a encontrar una descripción de estos lugares. Te invito a que los leas. Por ejemplo, aquí en la página 47 dice, las sierras de Chiapas
son una continuación de la Sierra Madre del Sur. Tú puedes localizar los lugares que aquí te mencionan y decir, a ver, me habla de las sierras de Chiapas. A ver, las sierras de Chiapas. Ah, aquí están las sierras de Chiapas. Dice que son una continuación de la Sierra Madre del Sur. Ah, aquí está la Sierra Madre del Sur. La idea es que tú identifiques estos lugares que aquí te mencionan, los identifiques aquí. Aquí, por ejemplo, nos habla el sistema volcánico transversal. Si dice sistema volcánico, ¿qué crees que existe en ese lugar? Claro, volcanes. Sistema volcánico, ¿dónde está? Ah, aquí está el sistema volcánico transversal. Y en esta parte te encontrarás algunos volcanes. Si has ido a México o a Puebla, Tlaxcala, Morelos, desde ahí alcanzas a ver dos volcanes. Llegan a ser un espectáculo interesante, que a veces los llegas a ver cubiertos de nieve, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y ellos precisamente se encuentran en esta parte, el sistema volcánico transversal. Bueno, tú puedes ir viendo estos lugares y localizarlos en el mapa. Lo que me vas a entregar es esto, que ubica estos lugares en el mapa de tu atlas de la página 12. Perdón, vas a ubicar estos lugares en el mapa de tu atlas de la página 12. Nada más los vas a ubicar, ¿sí? Como simple curiosidad, los identificas. Algunos de ustedes, quienes han ido a Cancún, por ejemplo, ya han estado por estos lugares, los cenotes. Pero lo que me vas a entregar ahora sí es que vas a completar en tu cuaderno estas frases. Esta información viene en la 47, 48 y 49, en estas páginas. 47, 48 y 49. Y vas a completar, por ejemplo, aquí se encuentran los volcanes más altos del país. A ver, entonces por aquí vas a buscar en dónde estarán los volcanes más altos de nuestro país. En la llanura costera del Pacífico, en la Sierra Madre Occidental, en la altiplanicie, en el sistema volcánico. Existen oquedades. Oquedades es como huecos o cuevas llamadas cenotes que proporcionan agua a la población. Igual buscas en dónde están esos lugares, ¿sí? Completas esa información en tu cuaderno. Es todo en geografía. Vamos a pasar historia, actividad 5 para el viernes 6 de noviembre. Y aquí vamos a recordar algo que vimos, pero lo vamos a ver ahora de manera más detallada. ¿Te acuerdas de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América? Bueno, aquí tenemos el mapa, quiero que te centres aquí, es el mapa de México. Y esta parte señalada como de, ¿qué será? Como verde olivo, es la parte en donde que se conoce, perdón, como Mesoamérica. Bueno, te comento que en Mesoamérica surgieron bastantes grupos. Y aquí en este mapa, esta parte de aquí es esto de aquí. Y aquí vienen los nombres de algunas culturas. Por ejemplo, hubo un grupo que se les llamó toltecas, otros teotihuacanos, mexicas o aztecas, zapotecas. En español, ¿te acuerdas que comentamos de una niña que es zapoteca? Todavía estos grupos indígenas existen. Olmecas, totonacas y mayas. Bueno, ¿qué quieren decir estos dibujitos? Bueno, que ellos en algún momento formaron grandes ciudades. Hicieron varias cosas muy interesantes, por ejemplo, estas pirámides, algo muy interesante, que después en su momento hablaremos de ello. Pero bueno, para estudiarlos se tiene que identificar quiénes estuvieron primero ahí, quiénes siguieron y quiénes estuvieron después y después. Para esto, tú te vas a dar cuenta que en tu libro
te dice que para estudiar Mesoamérica dividen su estudio en 3 periodos. El primer periodo se llama periodo preclásico. El otro periodo se llama clásico. Y el último se llama posclásico. Bien, aquí hay una llavecita en donde, bueno, la dejé porque durante este tiempo hubo un grupo, hubo una cultura que se desarrolló, que estuvo viviendo en esa época. Y después desapareció. Luego aparece otro periodo de tiempo llamado periodo clásico. Igual, hubo varios grupos étnicos, varias culturas que se desarrollaron en el periodo clásico. Y al final, en el periodo posclásico, hubo otros grupos étnicos, otras culturas que vivieron durante esa época. Ahora, es importante destacar que no todos vivieron en los mismos lugares. Por ejemplo, los mayas están más al este, los olmecas en esta parte, cerca del Golfo de México, los zapotecas por aquí, por Oaxaca, los mexicas o aztecas, por aquí en lo que actualmente se conoce como Ciudad de México, los toltecas cerca de Hidalgo, los totonacas en Veracruz, los olmecas también, Veracruz, Tabasco. Vivieron en diferente lugar y en diferente tiempo, ¿sí? No todos vivieron en el mismo tiempo. Ahora, en la página 40 y 41 hay un esquema que se llama línea del tiempo. Tú te podrás dar cuenta que aquí vienen los nombres de los periodos que te mencioné, fíjate, preclásico, clásico y posclásico. Son estos, preclásico, clásico y posclásico. Esta línea del tiempo, ¿cómo se lee? Bueno, todo lo que ocurrió de aquí, fíjate, aquí dice 2500 AC. ¿Qué quiere decir AC? Antes de Cristo. Se supone que el nacimiento de Cristo es el año 0, así se considera. 2500 años antes ya existían algunas culturas. ¿Y cuándo terminaron? 200 años después de Cristo. Bueno, aquí tú podrás darte cuenta lo que ocurrió, algunas cosas de las que ocurrieron en el periodo preclásico. Y está marcado aquí con una flechita azul. Fíjate que fue un periodo muy largo, ¿eh? Fíjate, compáralo con el clásico. Aquí dice cuándo empezó y dónde terminó. ¿Qué ocurrió en el preclásico? Aquí, esta parte. Y aquí vienen los nombres de algunas culturas. Esta estuvo aquí. Esta, aquí. Y aquí, en el posclásico, fíjate, de qué año a qué año. Y cuáles fueron algunas de las cosas que ocurrieron. ¿Qué me vas a presentar? En la página 38 de tu libro, quiero que hagas en tu cuaderno vas a hacer un esquema como estos. Y me vas a escribir aquí, preclásico. ¿En qué años, de qué año a qué año se cree que fue el periodo preclásico? Perdón. Aquí lo puedes ver en la línea del tiempo o en la página 38. Y aquí, ¿qué culturas, quiénes fueron los que vivieron durante ese periodo? Ahora, periodo clásico, igual, ¿de qué año a qué año? Y quiénes fueron los que habitaron en ese periodo. Y al último, en el posclásico, que es el último periodo, ¿de qué año a qué año y qué culturas existieron? Es todo lo que te pido en historia. Y vamos a culminar con cívica y ética. Es la actividad 6. En esta semana no vamos a tener socioemocional ni vida saludable. Y bueno, vamos con cívica y ética. ¿Hasta dónde podemos ejercer nuestra libertad? Por ahí en tu libro aparece este texto. A todos nos agrada pensar, decir y realizar lo que más nos gusta. Pero es importante tener presente las consecuencias de nuestras acciones y en los demás, sobre todo cuando los efectos son negativos. Eso nos lleva a pensar qué es la libertad y hasta dónde podemos ejercerla realmente. Ya hemos hablado en varias ocasiones
de la importancia de actuar de manera responsable, ¿sí? No se trata de que pensemos que todo lo que queremos lo podemos hacer. No es no es algo así como que quiera o que pensemos desconfiar en tus capacidades. O sea, no quiero decir con esto de que no puedes hacer las cosas. Hay cosas que simple y sencillamente no las puedes hacer, aunque quieras, fíjate bien. En la página 40, tú podrás verlo mejor en tu libro, te pongo esta pregunta: ¿qué sí y qué no? La libertad es lo que te permite elegir, aunque ser libre también implica enfrentarse a límites por la responsabilidad que debemos tener sobre nuestras acciones. ¿Qué clase de límites debemos de tener en cuenta? Aquí tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibujos. Marca con una palomita, estamos en la página 40, marca con una palomita qué cosas sí eres capaz de hacer. Y con una X vas a marcar las imágenes, qué cosas no puedes hacer aunque quisieras. Y fíjate, es que ahí es importante que entendamos que hay cosas que por su propia naturaleza, pues no podemos hacer. Aquí, por ejemplo, checa este niño. Quiere volar. O sea, por tu naturaleza, por mi naturaleza, no lo podemos hacer. Mejor nos subimos a un avión, a un helicóptero. Pero este niño, ¿crees que aunque tenga muchas ganas de volar y sea un soñador, pues por su naturaleza no le van a salir alas y no lo va a poder hacer? Entonces, quiero que atendamos eso. Poder ejercitarte con algunas pelotitas, sí lo podríamos hacer. Este niño quiere demostrar tal vez que es muy fuerte y no dudamos, pero por su edad, imagínate que es un niño de 4º grado, podrá levantar 300 kilos aunque él quiera. ¿Qué dices? Andar en zancos. Chocolate líquido, 600 litros, dice. Aunque sea muy rico el chocolate, a lo mejor lo puedes hacer, pero ¿te conviene hacerlo? Hacer malabares aquí con una pelota, se podrá hacer, fíjate. ¿Qué podrá pasar? Andar en patines, lanzarte un clavado, ¿sí? Otros límites son resultado de nuestras circunstancias de vida. Por ejemplo, hay cosas que a veces, aunque quisiéramos hacer, no existen las condiciones. Fíjate que hace años, probablemente si platicas con tus abuelos, mucha gente se quedaba sin estudiar, no porque no quisiera, sino porque en sus lugares muy apenas había primaria. Entonces, si querías estudiar secundaria, no había un lugar cercano para estudiar secundaria. Entonces, aunque tengas la libertad y tengas el derecho de estudiar, pero hay ocasiones en que las circunstancias no te permiten, ¿sí? Ahora, pensemos en esto. Vamos a la página 41. Hay cosas que nos están limitando. Quiero que veamos esto. Vamos a pensar. Esta niña es muy temerosa. Siente inseguridad y miedo. Esto le podrá impedir a ella hacer algunas cosas. Por ejemplo, mientras ella no domine esto, va a ser difícil que ella pueda hablar ante el público. Ahora, no poseer material o información suficiente para realizar alguna tarea. Checa este niño tiene sus lápices, tiene su compás, tiene pinceles, tiene todos sus útiles, por decirlo así. Y a lo mejor él va a tener mejores oportunidades de hacer una actividad escolar que este niño. Fíjate, este niño nada más cuenta con un lápiz. Entonces, aunque él quisiera,
Por lo pronto no cuenta con esto. Este niño está enfermo. Y el estar enfermo te puede impedir hacer algunas cosas. Todos hemos estado enfermos. Y pues nos sanamos, nos aliviamos y reanudamos nuestras actividades. Pero alguien que pues por alguna razón haya tenido o tenga una enfermedad de muchos años, pues le impide hacer algunas cosas. Ahora, que te prohíban o te obliguen a hacer algo. Este niño probablemente quiere salir a jugar, quiere hacer su tarea, pero le están obligando a trabajar. Y aquí vemos pues que también hay cosas que están impidiendo que él quisiera lograr lo que tiene en mente. Recuerda esto, tus actos pueden tener consecuencias positivas o negativas en la dignidad o en los derechos de los otros. Siempre hemos comentado que nuestra libertad termina cuando empiezan los derechos de los demás. Por eso es necesario que ejerzas tu libertad de manera responsable, es decir, considerando a los demás. Quiero pensar que este niño, no sé, si quiera agredir a un pajarito, si quiera quebrar un vidrio de una ventana, y a lo mejor él pudiera decir, es que a mí me gusta tirar con resortera, soy muy bueno, tengo muy buena puntería, sí, pero a lo mejor con esto vas a afectar a alguien. Aquí, la niña quiero pensar que está triste y aquí probablemente la silueta de papá o mamá. Probablemente hizo alguna travesura, pero habrá que saber cómo regañarla para no dañar su dignidad o sus derechos. ¿Qué me vas a entregar? En tu cuaderno vas a completar estas 5 frases. Vienen en tu libro en la página 42, pero piensa, ¿qué sería la consecuencia de esto? Si juego respetando las reglas, ¿qué pasa si tú eres un niño que siempre respeta las reglas? ¿Qué va a pasar? Ahora, si corro sin precaución, ¿cuál es la consecuencia? A lo mejor tú dices, es que a mí me encanta correr, soy muy bueno, soy muy veloz. Sí, pero lo haces sin precaución. ¿Qué puede pasar? O sea, soy libre de correr, sí, pero hay límites. Si ayudas a tus compañeros, ¿qué pasa? Si tú eres un niño que siempre estás muy dispuesto a practicar la empatía, la reciprocidad, ¿qué va a pasar? Si tomo algo de alguien sin permiso, ¿qué puede pasar? Y si llego tarde a la escuela, ¿te afectas tú? ¿A quién afectas? ¿Qué es lo que pasa? Es todo lo que te encargo en esta ocasión. Recuerda que las actividades están contempladas del 3 al 6 de noviembre. Es todo lo que te encargo. Cuídate mucho.